Estamos en el libro de Ruth, capítulo 2. Hemos avanzado ya los primeros 16 versículos. En esta primera parte del capítulo 2 presenta a un personaje de manera más detallada, a Booz. Vamos a ver ahí cómo Dios ha preparado todo para que las cosas se den de manera providencial, cuidadosamente por Dios, para que se cumplan sus planes y propósitos. Dios está preparando todo este acto redentor que nos va a ayudar a entender la redención de la humanidad. Dios ha permitido que Ruth y Noemí lleguen en un tiempo específico, en el comienzo de la cosecha. No es coincidencia, así hace las cosas. Dios ha provisto un campo donde Ruth vaya a espigar. La llegada de Booz tampoco es coincidencia. Todos esos puntos lo marca la historia bíblica, dándonos a entender que Dios está de por medio en toda esta historia. Entonces, la primera parte del capítulo 2 nos ha presentado las cualidades, las características de Booz, que sería el redentor de la familia de Noemí. Vamos ya entrando ahora al capítulo 2, pero el versículo 17 para adelante. Le vamos a llamar la segunda parte. La primera parte le llamamos presentación del Redentor. Ahora la segunda parte le llamaremos el regocijo de Noemí y Ruth. Amén. El regocijo, la alegría. Y vamos con el versículo 17 y 18. Nos va a presentar la actitud diligente de Ruth ante la bendición de Dios. Ruth ha estado espigando todo el día, ha recibido más de lo que ella esperaba, y a pesar de haber recibido más, ella sigue trabajando diligentemente. Terminó su jornada de trabajo, llega la noche y ella sigue trabajando diligentemente. Nos habla mucho del carácter de Ruth. Dice así el versículo 17: espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Vamos a ver en Ruth una mujer agradecida a la bendición del Señor. Agradecida, lo hemos visto en los versículos anteriores, y diligente, empeñosa, trabajadora, cuidadosa. No dijo, ya estoy cansada, todo el día he trabajado, ya mañana lo hago. No, ella terminó su trabajo ese día. Terminó su trabajo, se quedó hasta muy tarde, de ahí fue a la ciudad a donde estaba con su suegra y le dio todas las cosas. Vamos a ver algo importante, que Dios está trabajando en el corazón de Noemí. Vamos a ver cómo Dios, al traer la abundancia, Noemí va a ver que trae mucho más de lo que podía haber traído. Y eso va a ir tocando el corazón de Noemí. Cuando nosotros recibimos más de lo que merecemos, cuando experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas, eso va a generar agradecimiento, gratitud. Y eso vamos a ver cómo el corazón de Noemí se va transformando. Vamos a ver en el versículo 19 cómo hace un efecto la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. A pesar de que a veces nosotros estamos renegando de Dios, estamos amargados con Dios, Dios tiene misericordia de nosotros. Dice así el versículo 19: y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Antes no salía bendición de la boca de Noemí. ¿Qué salía de los labios de Noemí? Amargura, ¿verdad? Pero Dios está trabajando, como trabaja en cada uno de nosotros, y convierte la amargura en gratitud. Dios va transformando. Dios es bueno, hermanos. A veces pasamos por un tiempo, el creyente, de debilidad, de amargura. Dejamos que la carne, el mundo, Satanás, amargue nuestra vida. Dejamos, digo, porque nos dejamos realmente. Descuidamos nuestra comunión espiritual y estamos más preocupados en las cosas del mundo y dejamos que sea contaminado nuestro corazón. Y encontramos cristianos amargados a veces. O pasamos por etapas de amargura espiritual, ¿no? Amargados con la iglesia, amargados con la familia, amargados con Dios mismo, contra todo el mundo. Dios tenga misericordia de nosotros. Y sí la tiene, hermano, y está trabajando.
Si alguien está pasando por ese tiempo de amargura en su corazón, Dios quiere liberarnos. Dios quiere hacernos libres. Y eso es lo que Dios está haciendo con Noemí. Ruth le cuenta a su suegra y le dice: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Noemí en su amargura no se había acordado de que había un pariente, Boz. Recién ahí reacciona Noemí, ¿sí? ¿Qué dice? Noemí reconoce a Boz, ¿no? Este es un pariente. Ella pensaba que ya no había esperanza. Noemí pensaba que estaban destinados el nombre de su familia a desaparecer. Pero había por ahí un varón llamado Boz, familiar de Noemí, que por alguna razón de la providencia de Dios, de la provisión de Dios, estaba solo. Tal vez soltero, no lo dice, o viudo, pero estaba solo, disponible para casarse, para redimir a Ruth. Eso es la providencia de Dios. Por la lectura que vemos, era un hombre ya mayor. Era un hombre ya mayor. No nos dice qué edad tenía, pero era mucho mayor que Ruth. Y estaba solo, estaba disponible para poder ser el redentor. Entonces, eso es la mano de Dios, hermano. Situaciones hemos visto así, en diferentes hermanos, aquí en la iglesia. Dios abre las puertas, Dios cierra otras puertas. Cuando parecía que no hay esperanza, Dios tiene un lugar preparado. Dios no nos deja ni un solo instante. Bendito sea el Señor. Bien, ahora vamos a ver el versículo 20. Cómo ese corazón de Noemí ahora va a hablar, se va a expresar de manera diferente. Y ese es el cambio que Dios hace en nuestras vidas. Ese es el cambio, la obra de la gracia de Dios. Mire el lenguaje de Noemí, versículo 20. Y Noemí dijo a su nuera: sea bendito de Jehová. Sea bendito de Jehová. La palabra bendición está que la repite varias veces ahora, ¿verdad? Anteriormente no había eso. Y así reconocemos a un cristiano, hermano, un cristiano que está en el Señor, que está en comunión. Por su hablar lo reconocemos. Pero un cristiano que no está en comunión con Dios, ni nos damos cuenta que es cristiano a veces. Porque vive amargado, habla como el mundo. Está amargado ese hombre, ¿no? No da gracias a Dios, ¿no? Pero el que esté en el Señor, en comunión con el Señor, da gracias a Dios en todo, en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Vemos a Noemí ahora, su lenguaje, ¿no? Dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová. Bendito de Jehová. ¿Por qué? Porque no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Antes para Noemí Jehová la estaba castigando. Jehová estaba en contra de ella. Pero ahora, ¿qué dice Noemí de Dios? Bendito sea, ¿no? El de Jehová. Y Jehová no ha rehusado, dice, su benevolencia, su bondad. Dios ha sido bueno. Es bueno con los vivos, con ella, con Ruth. Así como tuvo misericordia y fue bueno con los que han muerto. Ahora Noemí dice que Dios ha sido y es bueno. ¿Se da cuenta? Pero en el capítulo 1 le pusimos un título: la desgracia de la familia de Noemí, ¿verdad? En el capítulo 1 era todo desgracia. Pero ahora Noemí, ha pasado el tiempo, Dios está trabajando en su corazón, le abre sus ojos espirituales para ver que hay un redentor, le abre los ojos espirituales para ver que todo lo que ha pasado hasta ahí es la benevolencia de Jehová. Diría una Noemí en el capítulo 1, Dios ha sido malo, ha matado a mi esposo, a mis hijos. Ahora dice, no, Dios ha sido bueno, mi esposo murió, mis hijos murieron, pero Dios fue bueno con ellos. No nos explica cómo, pero en su corazón hay agradecimiento y bendecir a Jehová y llamarlo bueno. Y eso no debemos olvidar, hermano. Dios es bueno, sea lo que pase. Tal vez no nos puede parecer agradable, pero a veces Dios permite que sucedan ciertas cosas que no parecen tan buenas, pero no debemos de dejar de pensar que Dios y creer que Dios es bueno. Dios es bueno, ¿por qué? Porque trajo a la familia de Noemí, trajo a Noemí a su tierra. Ellos pensaban quedarse en Moab. El nombre
de la familia de Elimelec iba a desaparecer de Israel. Su heredad se iba a perder. La bendición de ser parte de la familia del Mesías, del Cristo, de la simiente, estaba por perderse. Pero Dios es y ha sido bueno. Con mis hijos Dios fue bueno. Con mi esposo fue bueno. Aunque están muertos, pero Él ha sido bueno. Porque hay un Redentor. Mi esposo va a tener su nombre, va a perdurar en Israel. No se va a perder el nombre de mi esposo ni de mis hijos. Porque hay un Redentor que vive. Es importante eso, hermano, estar en comunión con el Señor. Creer las verdades del Señor, aunque la realidad diga cosa diferente, nos parezca cosa diferente, la verdad dice que Dios es bueno. Nos guiamos no por la realidad que puede impactar a nuestros sentidos y podemos dar una mala interpretación de la realidad. Nos guiamos por la verdad, la palabra de Dios. Dios es bueno. Muy bien, los ojos de Noemí son abiertos. Dice, después dijo Noemí en el versículo 20, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Reconoce que hay un Redentor. Y eso es lo que pasa con nosotros. Tenemos a Cristo ahí, tenemos a Cristo en nuestra vida, buscándonos, pero no lo reconocemos cuando estamos llenos de amargura, de resentimiento y de enojo. No podemos verlo. La obra redentora que Él está haciendo, ha hecho y hará. Luego ya en el versículo 21, vamos a ver cómo termina este capítulo 2. Termina con Ruth y Noemí siendo bendecidas, siendo guardadas, siendo cuidadas, siendo protegidas por el mismo Dios. El capítulo 1 comienza con dos viudas desamparadas, sin un futuro cierto, diríamos un futuro incierto, tan de hambre. ¿Qué queda? Como las viudas, los huérfanos, los extranjeros, salir a buscar lo que sobra de las cosechas. Amén. ¿Habrá o no habrá? ¿Les permitirán? ¿No los permitirán? ¿Habrá alguien temeroso de Dios que cumpla la ley de Dios y le deje rastrojear o coger de lo que caen de las semillas o lo que quedan de la cebada? Ruth esperaba que haya alguien que cumpla ese mandamiento del Señor. De la inseguridad, del desamparo, vamos a ver los últimos versículos del capítulo 2, que Dios las pone en un ambiente de seguridad, de provisión y bendición para estas dos mujeres. Dice así la palabra de Dios, el versículo 21. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda la siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra. Amén. ¿Sabe cuánto tiempo pasó? 3 meses. Durante 3 meses no les faltó vivienda, no les faltó alimento, no les faltó nada de lo necesario para poder vivir. Dios no nos va a faltar, hermano. Tengamos la seguridad. Tal vez no veremos lo que hay para mañana, pero mañana no nos va a faltar. Tal vez no vea lo que hay para el próximo mes, para la próxima semana, pero tengamos la seguridad que Dios es bueno y no nos va a faltar. Bendito sea el Señor. El pan nuestro de cada día nos va a dar Él. Bendito sea Cristo. No os preocupéis por lo que habéis de comer, habéis que vestir. Las aves del cielo que no ciegan, no siembran, no cosechan, Dios las alimenta. Los lirios del campo que no tejen, Dios los viste. Cuanto más a nosotros que sembramos, cosechamos, trabajamos, hilamos, podemos hacer muchas cosas. Estamos más dotados que las aves del cielo y los lirios del campo. Y nos exhorta, ¿por qué nos estamos preocupando por el día de mañana? Aquí vemos a un Dios, nuestro Dios, que está guardando a Ruth y a Noemí. Lo importante y lo bonito de esta historia, hermano, es que presenta personas comunes y corrientes. Amén. Una Noemí como cualquiera de nosotros aquí en la tierra. Como cualquier creyente que pasa por su crisis, que pasa por su momento en el cual cae y está en lo más bajo de su vida espiritual y es levantado para la gloria de Dios. Y vemos cómo la historia se va desarrollando. Un capítulo 1, donde una familia huye de Dios, huye del pueblo de Dios. Pero termina ese capítulo 1, Dios volviéndolos a la tierra, al pueblo de Dios. El hombre se va, Dios
lo trae. El capítulo 2 empieza con desamparo, empieza con incertidumbre de lo que será el futuro. Un capítulo 2 que termina con un Dios protegiendo, guardando, proveyendo, dando seguridad a estas dos viudas, que eran lo último en el estrato social, lo más desamparado que podía haber en esos días. Ese es nuestro Dios, hermano. En ese Dios creemos y ese Dios es nuestro Dios en el cual confiamos. No nos deja ni nos dejará. Sus planes y propósitos se cumplirán en usted, en mí, en mi familia, en mis hijos, en sus nietos. Creámoslo, declarémoslo y digamos que Dios es bueno en todo tiempo. Dios nos bendiga.